favor. Gracias. Qué calidad, Señor. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro delante de la presencia del Señor. Amén. Y a suplicarle al Señor que nos hable. Amén. Tiene su rostro, entonces dígale al Señor que nos hable en esta oportunidad de hoy, Padre. Ya te lo bendecimos, Padre, creyendo fiel y firmemente, Señor, que viene, Señor Jesús. Poderoso Dios, Padre bueno, Padre de gracia, de amor, el día de hoy, Padre, por día tú eres grande, palabra no regresa vacía, Padre, explícale esplendor, Padre, por el cual has enviado de explicar nuestros pecados, nosotros Padre, esa palabra. Gracias, Señor, gracias, Padre. Hablemos, venga a verificar, venga a confirmar, Dios, Padre celestial, para que tu nombre, Dios mío, poderoso, sea glorificado por tu viento, en todo lo que hagamos. Bendice a tu pueblo, Señor, que has hecho presente. De igual forma, Señor, a los que van a estar viendo por internet, Padre, que esta palabra, Señor, llegue a sus corazones, Padre celestial, y que tu nombre, Señor, sobre todas las cosas, sea exaltado. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Solo les quiero decir una cosa, mis amados hermanos, rápidamente, ¿verdad? Espero que nadie se me ofenda, pero la idea de hacer esto pues es que estemos separados, ¿verdad? Porque si alguien viene, ya ha pasado, no van a andar averiguando si son familia o no. Amén. Entonces, tomen su distancia, mis amados hermanos, sepárense lo más que puedan. Amén. Gracias, mis amados hermanos. Porque, miren, yo ya me he enterado de casos de miembros de mi propia familia, ¿verdad?, que se congregan en otras iglesias. Solo calemos un poquito la puerta. Y pues ya, no sé quién es exactamente quien llega, ¿verdad? La cosa es que ya llegaron y ya multaron a la iglesia. Entonces, para evitar, pues que Dios nos ayude, ¿verdad? Amén. Bueno, muchas gracias por su obediencia, mis amados hermanos. Y vamos a continuar con el árbol, ¿verdad? Con el tema, causas por las que un árbol no da fruto. ¿Decimos amén? Bueno, yo creo que ya la mayoría ya escucharon por lo menos alguna parte, ¿verdad? Yo creo que ya llevo una semana, un poco más de una semana con este tema. Entonces, nada más voy a mencionar las citas, ya no voy a leer ninguna, y hoy voy a empezar de una vez con el primer punto, mis amados hermanos. Amén. La primera cita es Lucas 13:6, y miren, si de algo me he dado cuenta, esto es lo único que voy a mencionar. Se recuerdan, ¿verdad? Lucas 13:6, en las citas bases de que habla del fruto, Mateo 7:15 y Juan 15:4 en adelante, ¿verdad? Se recuerdan que dábamos una breve explicación acerca de que a la higuera solamente dice corta. Ya al árbol que, a ver, déjenme ver acá en Mateo 7:15, al que da mal fruto dice también córtalo y échalo en el fuego. Amén. Pero al otro, dice el de Juan 15, dice que, dice acá en versículo 6, el que en mí no permanece será echado fuera. Esa es la tribulación, mis amados hermanos. Amén. Como pámpano, y se secará, y los recogen, dice, y los echan en el fuego y arden. Entonces me daba cuenta por qué es que esto va en evolución cuando alguien no da fruto, porque los malos frutos, mis amados hermanos, así se los digo, espero me den a entender con esto, duelen para las personas, que no para el que los está dando, porque a nuestro parecer, lo decimos siempre, ¿verdad? Ustedes y yo a nuestro parecer estamos bien, y la Biblia lo menciona, mis amados hermanos, pero los malos frutos duelen para aquellos que tenemos que comer de esos frutos. Amén. Por ejemplo, ¿cuál sería el fruto que un hijo tiene que cosechar de sus padres? Por lo menos uno. ¿Amor? ¿Así dijeron? Sí, va, amor. ¿Y cuál sería el mal fruto? El desprecio, ¿verdad? Entonces ahí está claro, ¿verdad?
si un hijo tiene que cosechar de un padre, y así podemos poner más relaciones, pero no quiero quedarme ahí porque necesito llegar al primer punto, pero nada más quiero dejarles esto en su corazón. Esto pues ayer meditando en la misma palabra, ¿verdad? Lo recibía, que esta es la causa, mis amados hermanos, por la cual cuando uno no da buen fruto, porque el proceso se va acrecentando, digámoslo así, de que solo basta, empieza con que lo corten, pero termina al final en la muerte segunda. ¿Por qué? Porque los malos frutos, mis amados hermanos, le duelen o causan dolor, ¿verdad?, a aquel que los tiene que cosechar, a aquel que tiene que alimentarse de ellos. Amén. Entonces ya pusimos un ejemplo, y aquí repito, podemos poner el mismo ejemplo para diferentes tipos de relación, no solamente padre e hijos, ¿verdad?, o madre e hijos, sino en cualquier tipo de relación, que si en esa relación pues, lo que se tiene que cosechar es amor, pero no se cosecha amor sino desprecio, entonces ese fruto duele, y esa es la causa, mis amados hermanos, por la que lastimosamente la falta de fruto va evolucionando, porque de por medio se van lastimando. Recuérdense que la higuera decía, córtenla porque para qué va a estar cansando en la tierra, córtenla porque para qué va a estar despreciando a los que tienen que amar, por ejemplo, ¿verdad? Amén. Entonces, repito, para poder iniciar ya con el punto de hoy, esta es la causa por la que las personas que no dan fruto, mis amados hermanos, en el caso del tema, ¿verdad?, el árbol que no da fruto, ¿por qué llega a ser cortado? Pero se dan cuenta, no se queda ahí, no se queda ahí en que corten y se acabó, no, va evolucionando. El cortarlo es así empieza, pero ¿cómo termina? Con la muerte segunda, de la cual la Biblia pues muestra, mis amados hermanos, que ya no hay salida. Amén. Así que hoy estamos a inicio de mes, hoy hay Santa Cena, es muy buen momento, ¿verdad?, para mientras estamos en la prédica nos pongamos a cuentas con el Señor, y a la hora de que nos sirvan los elementos poder participar de la misma. Amén. Amén. Bueno, entonces empiezo, mis amados hermanos, tengo 25 minutos más o menos, porque parece que está el otro culto, ¿verdad? ¿Cuál es la primera razón por la que un árbol? Estos puntos que les traigo son puntos literales. Yo me puse a investigar y ustedes lo pueden hacer, escriban ahí en Google, ¿verdad? Causas por las que un árbol no da fruto, y le va a tirar por lo menos 10. Y luego lo trasladamos a lo espiritual, y muy buen tema. Amén. Entonces, número 1, dice la gente que sabe, ¿verdad?, que la primera causa por la que un árbol no da fruto es por el clima. Yo creo que esto lo entendemos, ¿verdad? Que ustedes y yo sabemos de que hay árboles pues que tienen que ser plantados en climas fríos, otros en calientes, otros ahí como en primavera, ¿verdad? Y el punto es que esta es la primera razón de un árbol literal por la que no da fruto. Amén. ¿Qué pasa, por ejemplo, y ustedes y yo lo sabemos, aquí no se ve tan marcado, pero en Estados Unidos, ¿qué pasa en otoño? Aparecen los árboles pelones, ¿verdad? ¿Por qué? Por el clima. Amén. Y esto lo sabemos porque así nos dicen, ¿verdad? El país de la eterna primavera. ¿Y qué pasa en primavera? Todo, ¿verdad? Hermoso, ¿verdad? Amén. Entonces, mis amados hermanos, literalmente, repito, es el clima, pero yo le coloqué a este punto, ya para sacar un trasfondo espiritual, el clima representaría en un trasfondo espiritual el ambiente o las personas de las cuales nos rodeamos. Amén. Entonces aquí ya tenemos que entenderlo. Una de las causas por las que nosotros, mis amados hermanos, como hijos de Dios, no damos fruto es por el ambiente. Cuando hablo de ambiente me refiero, por ejemplo, les he puesto este ejemplo en más de una oportunidad, cuando yo tenía el taller allá enfrente de la holandesa, ahí a la par del granjero. La holandesa todo el día pasaba con música mundana, mis amados hermanos, y yo trabajando enfrente con mis alabanzas, ¿verdad? Pero un radito así, un zurradito. Y a la holandesa con la bocinota en la calle. Y cuando yo regresaba a la casa, les he contado cómo llegaba. Llegaba ya con las melodías. Eso es contaminación. Amén. Entonces lo que tenemos que hacer es
descontaminarlo, porque si no después empiezo así, me gustó y ¿quién canta esa? Shakira, entonces voy a buscar un Shakirazo. Y así, mis amados, así es como uno se va contaminando y termina pecando. Amén. Entonces ese es el ambiente. Imagínense ustedes, mis amados hermanos, a alguien, no sé si alguien, no creo, ¿verdad? No lo sé, que viva cerca de una cantina. ¿Será un ambiente agradable? Probablemente todos los días habrá que estar maltratando al de la cantina o a los borrachitos que tal vez a la puerta de la casa se van a tomar. O sea, no es fácil. Entonces, por eso, esta es una de las causas por las que no se da fruto, el ambiente. Y la verdad, pues, mis amados hermanos, bendigamos a Dios, porque en medio de todo, ¿verdad?, tenemos un lugar donde vivir, pero si hablamos claramente, los ambientes de por acá no son los mejores ambientes para poder decir, en el mejor ambiente he decidido criar a mis hijos. O ustedes pueden decir, sí, este es el mejor ambiente. No, ¿verdad? Más sin embargo, mis amados hermanos, al entender esto, ustedes y yo, pues, valga la redundancia, tenemos que llegar a entender de que los ambientes en los cuales nos movemos, mis amados hermanos, pueden causar que no demos fruto. Y esto es así. El ambiente, por ejemplo, que se vive en esta cuadra, ustedes no me dejarán mentir, no va a ser el ambiente, por ejemplo, del Chaparral. Es totalmente diferente, ¿verdad? O aún el de la Primera. No es igual. ¿O dónde, cómo se llama donde vive usted? La Alborada. No son iguales. Amén. ¿Por qué? Miren, por ejemplo, hace un tiempo fui yo a la casa del hermano Jorge y ellos ya me habían comentado, ¿verdad?, de que por ahí había una iglesia, pero que los vecinos los habían, ¿qué fue?, denunciado por el volumen y todo. Yo dije dentro de mí, le dije, qué gente más mala, ¿verdad? Pero un día fui y me hice, soy yo cristiano, mis amados hermanos, pero cuando fui les digo, con razón los denunciaron, porque de veras, mis amados hermanos, son cristianos, pero yo no sé si ponían la bocina en la puerta, no, pero solo eso les faltaba, mis amados hermanos, porque solo pasamos. Y yo, pues, un ratito estuve y me fui. Y los vecinos. Entonces, aún eso, mis amados hermanos, de ser nosotros cristianos, amén, pero estarle poniendo todo el volumen a la gente que no es cristiana. ¿Qué creen ustedes, que le van a dar ganas de venir a meterse? No, yo les he contado, ¿verdad? En la primera iglesia que pastoreé, enfrente tenía una casa de 3 pisos. Y ahí, ¿se acuerdan aquellas bocinitas que tenían? Esas bocinas, imagínense, esas bocinas teníamos. ¿Y qué hacía la señora del tercer piso? Como era del lobby gay, nos apedreaba. Cuando un día nos subimos, envases eran los que tiraban, hermano, ¡pau! Y en medio culto, ¡pau! Y se ponía a maltratar. Y la verdad que mucha fe puede tener uno, pero tampoco es de sigamos, no, hay que ser prudente, amén. Pero ahora viene el otro punto, las personas de quien nos rodeamos, amén. Aquí ya cambia. ¿Por qué? Porque hay ambientes que, por ejemplo, no nos gustan. También, si no nos gusta, también sería demasiada necedad. Este ambiente no me gusta, pero aquí me voy a quedar. Pero ahora viene, o sea, con el ambiente tenemos la capacidad aún para poder cambiar los ambientes, amén. Pero de las personas que nos rodeamos, imagínense, mis amados hermanos, si las personas que nos rodeamos son mala influencia y son de la misma familia, ¿qué hacemos? Ahora, ¿y si la mala influencia somos nosotros? ¿Qué hace el otro? No crean que no los estoy viendo. Aquí los tengo en... ¿Aquí qué hacen? ¿Qué hacemos? Nada más pedirle a Dios, mis amados hermanos. Y yo les he contado el testimonio de Guy Ávila. Él dice que cuando iba al gimnasio, ustedes y yo, si alguna vez hemos ido al gimnasio, ahí ustedes no pueden llegar, mire, pónganme estas alabanzas. ¿Cuál? Levanto mi mano. Los van a mandar a volar, ¿verdad? Ahí solo música mundana y a veces música, como está la música el día de hoy, perdida, mis amados hermanos, que lo que hace es contaminarlo a uno, amén. La cosa que él decía, que cuando él iba al gimnasio, lo que más le gustaba del gimnasio era cuando terminaba su rutina. Pero dice que él llegaba desde que entraba y él sabía que él tenía que crear una atmósfera. ¿Para qué? Para que la atmósfera del gimnasio no le estorbara. Amén.
Porque mis amados hermanos, no solamente, bueno, ya partió la presencia del Señor, ¿verdad? Pero él era un ministro, sino que también era un esposo, era padre, y esos ambientes a veces los tomamos, mis amados hermanos, y los llevamos a casa. Amén. Imagínense, por ejemplo, estar llevando a casa los ambientes del trabajo. El día de hoy, por X o Y razón, en el trabajo, en la escuela, en la calle, no me fue muy bien. Y llevo esos ambientes a mi casa. Hace algún tiempo estaba yo subido en un busito, mis amados hermanos, de esos acá del Tesoro, cuando vi yo que empezaron a llegar, pero una muchacha que estaba a la par mía, estaba bien intranquila. Ay, mi papá, y ¿sabe qué estará pasando? Que ese cuando vi a la muchacha, en el momento no la conocí, pero cuando vi quién era el papá, sí la volteé. Ah, esta es, digo. Resulta que la muchacha andaba con un muchacho, son de por acá, pero el papá no estaba de acuerdo. Y cuando yo vi, ¿qué creen que estaba pasando ahí en los busitos? El papá peleándose con el novio de la muchacha. Y el novio de la muchacha, como es de mala vida, ¿verdad? Llamó a otro y entre los dos le reventaron la cara al papá. Y después, vos, mirá, ¿y quién fue? Ah, no, aquellos son cuates también, vos. Ahí no me meto, buscando ayuda para ir a pegarle a los otros. ¿Por qué? Porque la muchacha decidió meterse con gente equivocada. Yo conozco a la muchacha y no considero que sea de mala vida, pero lastimosamente sí es algo Tarantino. Y se metió con este tipo de gente. ¿Y cuáles fueron las consecuencias? Por la gente que se rodeó. Pues repito, yo lo vi, entre dos de resultados reventando la boca al papá. Y la verdad, yo no sé si eso sea de orgullo para un hijo, mis amados hermanos, ver que se metió con gente y que después esa gente le esté pegando al papá. Ah, pero yo le amo, señorita. Sí, yo creo que sería el colmo, ¿verdad? Entonces, vamos entendiendo el tema. El clima, mis amados hermanos, el ambiente y las personas, escúchenme, de las cuales nos rodeamos. Amén. Ustedes y yo sabemos que hay algunos dichos, pues que son dichos, ¿verdad? Pero en algo tienen un poquito de razón. Dice aquel dicho, el que anda entre la miel, ¿qué dice? Algo se le pega. Amén. Y ahora si lo cambiamos un poquito, el que anda entre águilas, aprende a volar por lo menos, ¿verdad? Y el que anda entre, mencióneme algún otro animal o alguna otra cuestión. El que anda entre borrachos, bolo se vuelve, mis amados hermanos. Entonces esto es así de claro. Me voy dando a entender, esta es una causa por la que el cristiano no da fruto. El clima, entiéndase, el ambiente del cual nos rodeamos, amén, y las personas de las cuales nos rodeamos. Ustedes y yo, mis amados hermanos, tenemos al Espíritu de Dios, decimos amén, el cual dice la Biblia en el libro de Romanos que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, nos da testimonio a nuestro espíritu. Amén. Entonces, por más ignorantes que nosotros creamos ser, pero si tenemos el Espíritu de Dios, no nos vamos a extraviar. La pastora les ha estado diciendo una frase, si hacemos lo correcto, ¿qué dice? No nos vamos a equivocar. Amén. Entonces, a veces hay personas, mis amados hermanos, de las cuales el Espíritu nos da testimonio, que no es gente de la cual tenemos que rodearnos. ¿Por qué? Nos van a lastimar, nos van a arrastrar a hacer lo mismo que ellos hacen. No, pero solo son mis amigos. Amén. No, mis amados hermanos, y de plática en plática, yo les he contado y le contaba a alguien uno de estos días también acerca de un muchacho que cuando yo trabajaba en un taller de carpintería, casi todas las fechas de pago, mis amados hermanos, resulta que los muchachos con los que yo trabajaba, como eran mayores, ellos nos quedábamos a velar supuestamente, pero estos bandidos se iban a meter a los bares, a las discotecas de noche. Y cuando el jefe llamaba, mira, William, ¿dónde está? Había uno que le decíamos anzuelo. ¿Dónde está el anzuelo? Anda pescando, le decían. ¿Qué le iba a decir? Ahora, aquí está. Lo primero que me iba a decir, si estaba preguntando por él, ¿qué era?
pasa, a ver, mire, yo les decía, ellos no están. ¿Y dónde andan? A eso sí no sé, tapadera también. ¿Qué pasó varias veces? El jefe vivía aquí en la colonia, hasta Santa Fe, zona 13 creo que es, hasta allá se iba porque ya estaba el taller, 12 de la noche iba llegando, y aquí no están. No están, va, no están. ¿Y dónde andaban aquellos? Ya les dije, ¿verdad? Cuando regresaban, llegaban a contar todas sus cochinadas. Llegaban unos aruñados, otros golpeados por toda la suciedad que fueron a hacer. Pero en esas pláticas estaba yo. Y había otro muchacho también conmigo. ¿Y qué creen que pasó? De plática en plática, el otro muchacho, yo quiero ir. Vamos pues. Y se lo llevaron a los prostíbulos. Después llegaba él a contar lo que él solito se iba a hacer. Yo me salí de trabajar porque yo trabajaba solo para vacaciones, pero ¿qué creen que hubiera pasado si yo me hubiera quedado trabajando ahí? Seguramente lo mismo, porque ustedes creen que yo escuchaba las pláticas, ay, esos pecadores, impíos. No, yo me ponía a reír ahí con ellos, hasta les preguntaba. Bendito Dios, mire, solo para vacaciones trabajaba yo y regreso a mi casa. Entonces la gente, mis amados hermanos, de la que nos rodeamos, nos puede llegar a perder. ¿Y qué pasó al final con este muchacho? Lo mataron. Así de simple. Tal vez ustedes lo conocieron. Me acuerdo que Pinky le decían. No sé si alguien lo habrá conocido. Vivía ahí en la... ¿No? A ver si lo conocía. Ahí está, no estoy dando casacas, mis amados. Él trabajó conmigo, vivía en la tercera y creo que se metió en las malas, ¿verdad? Y lo mataron. Pero ¿cómo empezó? Yo lo vi. Cuando trabajábamos juntos tenía como 14, 15 años. Patojito todavía. Y después se metió eso y lo mató. Pero ¿cómo empezó? Así, en esas pláticas. Después el bandido hizo cosas malas, lo mataron. Ahí está hermana Lupe de testigo. Creo que él le pidió pachán, creo. ¿Se dan cuenta? No, esto era tontería. Entonces, mis amados hermanos, ustedes y yo podemos pensar, no, pastor, pero a mí no. ¿Cómo dice aquel otro dicho? Dime con quién qué andas y te diré cuál fuma. Mis amados hermanos, aquí está escrito. Amén, es lo que estamos hablando. Bueno, la palabra clima, quedan 10 minutos. Un significado que tiene, dice, es una... esto es, bueno, no es tanto significado, sino es lo que está en el artículo que encontré de las causas por las cuales un árbol no da fruto. Y dice clima, una helada, escuchen esto, inesperada o una subida de temperatura puede ocasionar daños que evitan, escuchen esto, la formación del fruto. Entonces, mis amados hermanos, en lo físico, ¿verdad? Ustedes y yo sabemos que nuestro cuerpo necesita cierta temperatura. ¿Amén o no amén? Si se nos sube la temperatura, hay problema, ¿verdad? Y si se nos baja, también hay problema. Entonces se necesita una coca, pastor. No, se necesita un clima en lo literal equilibrado. ¿Para qué? Para poder mantenerlo. Entonces hay cosas, mis amados hermanos, que por lo que estamos viendo acá podemos pensar que pasan súbitamente, pero no, son cosas, estas cosas se van dando porque uno va permitiendo, mis amados hermanos, que le va permitiendo confianza a la gente. Uno sabe que X clima no va acorde a lo que uno es, pero ahí se queda aguantando, ahí se queda permaneciendo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Los frutos, como lo decía acá, esto evita la formación del fruto. Amén. Esto no es, mis amados hermanos, de que de la noche a la mañana tal vez alguien espiritualmente estaba muy bien y ya de la noche a la mañana ya no quiera ni venir al culto, ya no le guste orar, ya no le gusta las prédicas ahora media hora, qué tardado, y antes hasta 2 horas, mis amados hermanos, y todavía, hermanos, quieren que termine. No, pastor, siga. Y de la noche a la mañana, es que media hora de prédica. Entonces algo está pasando ahí, y probablemente, ¿qué es? El clima, en el primer punto que estamos hablando, los ambientes a los que se está yendo a meter, la gente de la que se está rodeando. Amén. Y ustedes y yo tenemos que ser astutos, mis amados hermanos, porque ustedes y yo sabemos
de que el Señor Jesús lo mostró claramente. Él vino y los fariseos, ¿por qué hablaban mal de él? Porque decían, ¿con qué tipo de personas comía Jesús? Solo con personas con uniforme rojo. ¿Solo así? No, dice la Biblia que comía con prostitutas, con ladrones, con publicanos. O sea, no era un tipo de persona que se diría, qué ejemplo, no. Comía con ese tipo de personas, pero ¿cuál era la diferencia? Que él no hacía lo que ellos hacían. Amén. Entonces nosotros, mis amados hermanos, a veces no tenemos una vida espiritual estable. ¿Y cuál es el gran problema? Resultamos haciéndonos a ellos. En un discipulado, creo que fue este domingo, hace 8, unos días antes yo experimenté algo y se los quiero contar otra vez. Bueno, por primera vez porque ya lo conté. La cosa es que la pecera que tengo estaba sucia y decidí limpiarla. Pero encontré un montón de piedras que tenía ahí para la pecera, ¿verdad? En una cubeta guardadas y dije, yo se las voy a echar. La cosa es que decidí echárselas en medio. La pecera está acá y yo las eché aquí en medio. Quedó el volcán de piedra. Escuchen bien, pues. Empecé a echar el agua de este lado. Se empezó a llenar lógicamente de este lado porque aquí estaban todas las piedras, ¿verdad? Pero pasó algo bien curioso. Las piedras estaban limpias supuestamente, aunque las limpié y todo. Pero cuando empecé a echar el agua de este lado, el agua para el otro lado de la pecera se empezó a filtrar. Pero ¿qué tipo? Aquí estaba cayendo agua limpia. ¿Y qué tipo de agua creen ustedes que estaba saliendo acá en la misma pecera? Sucia. Va, y ahora, cuando el agua sobrepasó las piedras, ¿qué creen que pasó? ¿El agua limpia limpió a la sucia? ¿O la sucia ensució todo el agua? Miren qué tremendo. Y bien, yo eso estaba haciendo, yo sabía lo que iba a pasar, pero quería ver, y eso fue lo que pasó. Al final, todo el agua, en la cantidad que llevaba, todo el agua se ensució. Entonces, ¿por qué les pongo este ejemplo? Porque los climas, mis amados hermanos, o las personas de las que nos rodeamos, lastimosamente, tienen más capacidad para ensuciarnos, para contaminarnos, que nosotros para rescatarlos o sacarlos de donde están. ¿Por qué creen que la Biblia dice que hay una cita que dice que los hijos de las tinieblas son más astutos que los hijos de la luz? Porque nosotros lastimosamente, mis amados hermanos, no manejamos un nivel espiritual estable para poder llegar y ver la condición de la persona que estamos permitiendo que se nos acerque y sacarlo o sacarla, sino lastimosamente nos empezamos a hacer a ellos. Viene, ¿y qué onda vos? ¿Cómo estás? ¿Y qué onda? En lugar de que tal Dios te bendiga, nos empezamos a hacer a ellos. Entonces al empezarnos a hacer a ellos, ellos nos empiezan a ver como iguales a ellos y en realidad no somos iguales. Amén. Yo no sé, mis amados hermanos, si ustedes, por ejemplo, soportan una plática con una persona vulgar. Pero al menos yo no soporto estar hablando con alguien vulgar. ¿Y qué onda vos, hijo de...? Ay. Pero eso no es correcto. ¿Por qué? Porque al final esas palabras, mis amados hermanos, pastor, pero yo no las estoy pronunciando. Pero la Biblia dice que la fe viene por el oír. Y la apostasía, ¿por qué creen ustedes que viene? Por lo mismo, mis amados hermanos, por el tipo de personas que ustedes escuchan. Si ustedes saben que alguna persona es mal hablada, ¿qué hacen hablando con él? ¿Qué hacen hablando con ella? Van a terminar en determinado momento, van a andar ustedes caminando y ¡pum!, se golpean el dedito o un golpe en la espinilla. ¡Hijo de...! Ay, Dios mío, perdóname, pero por juntarme con ese. Así pasa, mis amados hermanos. Esas palabras tal vez no las pronunciamos, no es parte de nuestro vocabulario, pero ¿por qué salen? Por la contaminación con la gente con la cual hablamos, con la gente con la cual nos rodeamos, mis amados hermanos. Y esta es la causa, espero ustedes me van a entender, por la que un árbol no puede producir buen fruto, no puede producir fruto. Entonces, si somos parte del reino de Dios, decimos amén. No es que vayamos a andar en una burbuja, vos no te me acerques pecador, porque ya explicamos que el Señor Jesús comía con gente pecadora.
Pero él sabía que si iba a reunirse con este tipo de gente era para ayudarlos, no para hacerse a ellos. Esa es la gran diferencia. Pero lastimosamente, la mayoría de nosotros no nos presentamos tal como lo que somos, sino nos presentamos de tal forma que el grupo, que la persona nos acepte y con eso estamos bien. No. Ustedes y yo tenemos que ser, mis amados hermanos, como lo hemos venido hablando, gente definida. Amén. Que si hemos, como lo dice el corito, ¿verdad? Si hemos decidido seguir o servirle al Señor, entonces que se vea. No somos servidores del Señor nada más aquí en el templo, porque hay mucha gente allá afuera que por X o Y razón el Señor o permite que los conozcamos y que se inicie una relación, o simple y sencillamente permite que en algún momento surja una plática, amén, y en esa plática poder dejar algún tipo de bendición a la gente, amén. Yo conocí a una persona hace 2-3 meses tal vez. ¿A dónde fue? En Suchitepeque fue. Fuimos a Suchitepeque y yo llegué y todo tranquilo. De repente la persona empezó a hablar conmigo y pues yo empecé a hablar con él, ¿no? Y así se quedó. Nos venimos y después me dice la pastora, dice la esposa del muchacho que le agradó haber platicado con usted. Y así esta fue mi respuesta. Qué raro, le dije yo, porque yo para platicar no soy una persona muy agradable. ¿Pero por qué le agradó? Porque hasta recuerdo todavía que yo le empecé a hablar de la Biblia y gracias a Dios, miren, tenemos que aprovechar la tecnología. Como yo estudio acá, pero una vez en estudio paso las prédicas al teléfono para enviárselas, pero también para cargarlas ahí. Pues saqué mi teléfono y mire, aquí la Biblia dice esto, y fue de edificación. Ahora nos comunicamos y yo le mando cosas, ¿verdad? De la Biblia, los temas, los audios y todo eso, y siempre me bendice. Entonces lo conocí y fue de bendición el habernos conocido. Amén. Entonces, así tiene que ser, mis amados hermanos, que a donde vayamos no nos hagamos al ambiente, no nos hagamos a las personas, amén, sino busquemos dejarle una semilla y a su tiempo esa semilla va a fructificar. ¿Decimos amén? Amén. Bueno, el tiempo se me fue, pero por lo menos logré lo que quería, dejarles el primer punto. Y la base bíblica para esto del clima o de lo que nos rodeamos es esta. Lucas capítulo 13 versículo 8. Entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Miren, con el paso del tiempo, mis amados hermanos, ustedes se van dando cuenta que aparecen palabras que tal vez ya existían, pero no se usaban tanto. En este tiempo una palabra que se está usando mucho es la palabra tóxica. ¿La han escuchado? Entonces resulta, mis amados hermanos, que a veces nos rodeamos de gente tóxica. Amén. Y esa gente pues nos intoxica y es la que está a nuestro alrededor y tal vez ni cuenta nos damos que lo único que están haciendo es arrancando los frutos. Uno de estos días, creo que Jesús fue y regaló unas uvas ahí, pero había unas que eran así pequeñitas y me dice la pastora, ¿será que aquí iba a salir una uva? Y viendo yo creo que sí. O sea, la uva no salió, no logró salir, pero ahí está. Entonces, ¿qué fue lo que hice yo? Esa que no salió, la corté. ¿Y qué creen que? A la basura. Y la que sí salió, venga a nosotros tu reino. Me la comí. Entonces, mis amados hermanos, hay gente que es así tóxica, que lo único que hacen es medio miran un fruto y ya nos están señalando. Ya se quieren comer el fruto. Ya quieren arrancar el fruto. ¿Y nosotros qué hacemos? Como es mi amigo, como es mi conocido, como es mi familiar, lo dejamos, lo permitimos. Y repito, y esta es la causa por la cual no damos frutos, mis amados. Después resultamos hablando, aún pensando, aún vistiéndonos como gente que no honra al Señor. ¿Pero de dónde vino esto? De la gente por la cual nos rodeamos. Ustedes y yo tenemos que ser bien celosos. Yo se los he dicho esto en más de una oportunidad.
La mayoría de gente, mis amados hermanos, que nosotros conocemos, la mayoría de gente no es cristiana. La mayoría de gente no tiene temor de Dios. Y si no tienen temor de Dios, no lo respetan. Y es como el ejemplo que les ponía. No nos vamos a poner a tener una relación con alguien que le está pegando a nuestro papá. El ejemplo que les puse, ¿verdad? Entonces, ¿por qué si permitimos tener relaciones y tal vez íntimas relaciones con gente que para empezar no respeta ni a Dios? Porque ¿cómo puede respetarlo si ni siquiera lo reconocen? Si ni siquiera han abierto su corazón. Y yo no sé si ustedes no me dejarán mentir, pero la mayoría de gente que conocemos no es cristiana, ¿o sí? Conocemos a algunos que tal vez sí, pero la mayoría tal vez con la que nos relacionamos tal vez no lo son. ¿Y qué tenemos que hacer? Manejar un ambiente, mis amados hermanos. Y si en algún momento, recuerden que el que está hablando acá es el viñador y le dice, déjala, yo voy a cavar alrededor. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? Podemos entender esto como un proceso de ministración. Ustedes vienen y los pastores, con la ayuda del Señor y la gracia del Señor, cavamos alrededor, y todo aquello que pueda estar contaminando y haciendo que ustedes pierdan sus frutos, los pastores cavan alrededor, los quitan y entonces empiezan a florecer. Amén. Amén. Y lastimosamente se me fue el tiempo, mis amados hermanos. Amén. Pero por lo menos les di el primer punto. El siguiente punto, nada más lo voy a mencionar, es la falta de nutrientes. Entonces, ¿por qué un cristiano no da buen fruto, mis amados hermanos? Y esto no es, espero yo que nadie diga, porque yo digo las cosas y después dicen, por mí lo está diciendo. Al final, sí lo digo por cada uno de ustedes, pero no es directo, dedicado a. No, si yo estoy predicando, amén. Y si ustedes piensan o se imaginan que por ustedes lo estoy diciendo, entonces tomen la palabra y cambien. No se ofendan, mis amados, ¿no? Porque al final lo que yo estoy haciendo es predicando. Pero cuando hablamos de falta de nutrientes, ¿cada cuánto comen ustedes? ¿Ah? 3 veces al día. ¿Y cada cuánto se congregan? Deberían de congregarse, mis amados hermanos, en cada culto, no cada vez, escúchenme que pueden. Porque si ustedes se congregan cada vez que pueden, ustedes tienen falta de nutrientes, y esa es la razón por la que no dan fruto. Van a pasar 50 años sentados en esa misma silla, y seguramente solitos, porque yo no pienso seguir 50 años aquí. Amén. Si ustedes vienen, mis amados hermanos, y nos acercamos a Dios, ¿saben cuál es la consecuencia de acercarse y buscar a Dios? Crecer. Yo se los he dicho y termino con esto. Si ya están los elementos, los podemos traer ya. Pero cuando yo llegué a la iglesia, mis amados hermanos, y tomé las cosas de Dios en serio, 1 año y medio estuve en esa congregación cuando ya me enviaron a otro lado. Y a los 3 años me mandaron a pastorear. Entonces, repito, ¿verdad? Dios no es un Dios de moldes. Amén. Pero cuando uno se acerca a Dios, uno fructifica. Pero si uno está solo, voy a congregarme cuando pueda, entonces, mi amado hermano, tengo que decirte, no vas a dar fruto. Amén. Amén y amén. Bueno, vamos a orar, mis amados hermanos, por la Santa Cena. Bendecimos los elementos. Recuerden que yo les he dicho esto en más de